completar, ya, ahí desarrollamos eso. A ver, señores, vamos a desarrollar lo que es la polaridad molecular, ¿ya? La polaridad molecular. En este caso, la polaridad molecular en muchos casos requiere dos cosas, ¿no? Requiere en este caso la geometría molecular, bueno, si estuviéramos de este lado, y sus momentos dipolares de enlace, ¿no? Que justamente ya como ustedes deberían conocer justamente en los enlaces polares, cuando hemos desarrollado enlaces polares la vez pasada, en el repaso también, mencionamos un momento dipolar de enlace, que justamente con la molécula ya establecida, haciendo diagrama de Lewis, podemos establecer un momento dipolar resultante. Debido a ese momento dipolar resultante, puedo establecer yo a qué tipo de molécula justamente, o qué tipo de molécula es la que vamos a tratar. Las cuales pueden ser dos, ¿no? Las moléculas polares y las moléculas apolares. Ahora, ¿por qué es importante saber qué tipo de polaridad tiene la especie? Porque obviamente te puede responder en este caso o influenciar a las propiedades que ya tenga. No es igual decir que yo pueda disolver un solvente, por ejemplo, una sustancia polar con otra sustancia que sea apolar, por ejemplo. O que una polar esté con otra polar, o que una polar esté con una, en este caso, polar. O sea, lo que tú tienes que tener en cuenta es que cuando vayamos a aplicar alguna propiedad, por ejemplo, de la solubilidad, en este caso es disolver una sustancia en otra, lo que tengo que tener yo de las sustancias es la misma polaridad. Si ella no fuera así, no puedo disolver fácilmente estas, ¿no? O no es lo mismo que yo tenga una temperatura de fusión y ebullición de una sustancia polar que de una polar. Es diferente. Una será más intensa que la otra, por lo tanto la temperatura debe ser diferente la una de la otra, ¿no? De por medio. O la reactividad química, de la misma manera. O por ejemplo, la atracción magnética que pueda tener la sustancia, también por las cargas que pueda poseer. O sea, todo va a depender, obviamente, como estamos diciendo, de la polaridad de la molécula. Entonces, justamente por eso tenemos que establecer ello, ¿ya? Entonces, como decía, pueden haber dos tipos de moléculas, ¿no? Que también, como se me dice, como estamos repasando, ustedes ya deben conocerla. Una es la molécula polar, la cual justamente yo la voy a reconocer si el momento que hemos hablado hace rato, en este caso, es mayor a cero. En otras palabras, diferente de cero, ¿no? Que es justamente la que vamos a tener que obtener. Siendo la molécula de este tipo asimétrica, ¿ya? Siendo la molécula asimétrica. ¿Esto qué significa? Que va a aparecer, en este caso, ¿no? Polos, o sea, cargas. Eso indica de que hay, en este caso, los centros de cargas positivas y negativas no coinciden. Significa de que van a aparecer polos. Una carga positiva y una carga negativa de por medio. Y estas justamente no tienen una bastante característica que es que se alinean mediante un campo, porque tienen carga. Si hay presencia de polos de cargas, obviamente que si yo coloco un campo eléctrico donde hay cargas de por medio positivo y negativo, estas se van a orientar hacia un lado positivo y hacia el lado negativo. ¿Ok? Es lo que justamente vamos a ver aquí. Ahora, acá se puede hablar de un momento dipolar permanente. ¿Por qué? Porque estas siempre van a tener cargas. Entonces, justamente por eso hablamos de un momento dipolar permanente, porque no va a cambiar. Entonces, como siempre van a haber cargas, entonces el momento tiene que estar siempre. Entonces, eso de ahí se le llama momento dipolar permanente. En todo instante se va a presentar el momento. Ahora, en este caso, vamos a decir, acá vamos a decir es un dipolo, porque acá justamente se puede apreciar ello. Esto justamente son los dipolos, donde acá está la carga, vamos a decir positiva, y acá está la carga negativa. ¿Por qué acá está la carga negativa? Porque es donde se aprecia una mayor, vamos a decir, ¿no? Mayor presencia de electrones, o sea, mayor densidad electrónica. ¿Ya? Mayor densidad electrónica. Por eso justamente se aprecia un ensanchamiento en este lado. ¿Ok? Y lo que se observaría sería esto de acá, ¿no? Como te das cuenta, el positivo y el negativo. Acá está la parte positiva y la negativa, donde hay más presencia de electrones. ¿Ok? Entonces, si yo tengo estos momentos dipolares, que se puede decir, o este dipolo, porque son cargas, entonces, si están sin campo, bueno, están en todas las direcciones. Como tú te puedes dar cuenta, están en todas las direcciones. Pero,
Cuando se les coloca un campo eléctrico, automáticamente, como se dice, ¿no? Se alinean con esta forma. Se van a alinear. Ahí está. Se alinean las negativas hacia el lado positivo y las positivas hacia el lado negativo del campo. Están alineadas. ¿Ya? Esa es una característica de las moléculas polares, ¿no? De las moléculas polares. Ahora, con el momento dipolar yo puedo saber entre moléculas quién es más polar, ¿ok? O sea, quién tiene mayor polaridad en la molécula. Por ejemplo, si yo tuviera el HF, el HC, el HB y el HI, entonces lo que me tengo que percatar es en el momento dipolar. Aquel que tenga mayor momento dipolar tiene mayor, ¿qué cosa? Mayor polaridad, vamos a decir. En nuestro caso, el HF. Ahora, pero como esto no lo vas a calcular, porque obviamente eso no va a estar, entonces, ¿qué tendrías que saber? La mayor variación de electronegatividad. Si yo tengo mayor variación de electronegatividad, tengo mayor momento dipolar y por eso la polaridad de este va a crecer. Este va a crecer. Entonces se sobreentendería que esto sí me podrían dar, ¿no? Las electronegatividades. Si quisiera saber quién tiene mayor polaridad, obviamente veo quién tiene la mayor variación y con eso formo rápidamente mi conclusión que él debe tener mayor polaridad de enlace con la molécula, ¿no? Ahí está. Son características que yo debería reconocer, ¿no? Cuando hablamos de una molécula polar. Ahora, acá hay diferentes moléculas de por medio. Ahí está. Obviamente que acá están dibujados correctamente, porque esta es una geometría que ellos presentan. Por ejemplo, el agua, que es bastante conocida, que acá faltan sus pares. Faltan sus pares libres. Y ahí lo colocamos. Esa flecha, ¿qué cosa significa? Ese es el momento dipolar, que lo vamos a representar por una huella. Entonces, si yo quisiera sacar la resultante, entonces, señores, como ustedes se dan cuenta, dos flechas que van dirigiéndose hacia arriba, entonces la resultante posiblemente está hacia arriba. Ese es el momento resultante. Entonces, obviamente, si hay un momento resultante, automáticamente la molécula, como tiene que ser, polar. Y ahí se puede dar cuenta, ¿no? Acá yo me doy cuenta. El momento dipolar resultante va hacia arriba. Acá, vamos a decir, va diagonal, pero hacia arriba. Y acá también hacia arriba. Entonces, obviamente, tienen un momento. Ahí están los valores, ¿no? Que nos han dado. Pero basta que yo encuentre que tiene un momento resultante, automáticamente establezco que la molécula, ¿cómo es? Polar. La molécula es polar. Rápidamente por ahí digo que es polar, no tengo que decir otra cosa. Si yo establezco que hay momento resultante, entonces la molécula es necesariamente polar. Acá, por ejemplo, tenemos también dos moléculas polares, ¿no? Como tú te puedes dar cuenta, porque tiene momento resultante, ¿sí? Pero uno va hacia arriba y otro va hacia abajo. ¿Estamos? Son dos moléculas casi similares, ¿no? Cambiamos solamente que en vez de hidrógeno ponemos flúor. Pero hay una diferencia, ¿no? Cuando yo establezca, bueno, ¿no? Si me dieran ahí, ¿no? Hay una igualdad entre las moléculas en su estructura y quiero saber quién es más polar, tengo que saber, obviamente, la dirección de la flechita. Habitualmente, cuando las flechas van dirigidas hacia arriba, tienen mayor valor que las que se dirigen hacia abajo, ¿no? En este caso, yo no voy a calcularlo, por si acaso, yo no voy a calcularlo, pero como una referencia es que si yo sé que la resultante está dirigiéndose hacia arriba y hay otra resultante hacia abajo, la que va hacia arriba te debe tener mayor momento dipolar. Eso es lo que debe pasar. Y si tiene mayor momento dipolar, automáticamente la molécula tiene que ser más polar. Entonces ahí me preguntan, ¿quién tiene que ser más polar? ¿El amoníaco o el NF3? En este caso tendría que ser el NH3, que es el amoníaco, ¿no? Porque su momento va hacia arriba. Ya, pero eso es por vectores, pues, ¿no? Ustedes más o menos saben predecir cómo es el vector resultante. Ya se pueden ver si las flechas se dirigen todas hacia arriba, la resultante tiene que ir hacia arriba. Si van hacia abajo, hay una hacia arriba, bueno, como hay mayor cantidad, debe ser hacia abajo. Eso es lo que yo tengo que más o menos predecir, ¿no? Para que pueda saber si es o no polar, y si lo es, ambos, ¿quién es más? Ya, eso designa la flechita. ¿Ok? Ahora, pero como ustedes seguramente no van a dibujar, no van a hacer mucho la geometría ni los vectores seguramente. Entonces hay que saber reconocer
con una regla práctica cuando la molécula es considerada polar, ¿no? Como regla práctica, más que todo. Bueno, y se dice que para que tú reconozcas que una molécula es polar, con una forma práctica, lo que se tiene que hacer acá es tener en cuenta lo siguiente, que el átomo central presenta electrones no enlazados. ¿Estamos? Entonces, como ustedes sí saben hacer Lewis, entonces solamente desarrollen su Lewis normal que se les ha enseñado, ¿no? Y observan si el átomo central tiene, ¿no?, electrones no enlazados. Por ejemplo, si yo dibujo al SO2 de esta manera, entonces yo me doy cuenta que el átomo central tiene, ¿qué cosa? Un par libre en el átomo central, por lo tanto eso es polar. O por ejemplo en el O3, es similar también, ¿no? Polar porque tiene par libre. O posiblemente uno más que no está ahí, puede ser él. Ahora, esto también es polar, muy aparte que tenga solamente un electrón en la parte superior. Porque habitualmente que sea, ¿no? Dice electrones no enlazados, pero en el átomo central. Y es uno igualito, todas son polares. Ya, por si acaso. Entonces es importante que yo sepa dibujar el Lewis. En el segundo caso, el átomo central no posee electrones libres, pero sus enlazantes son diferentes. ¿Cómo es ahí? Vamos a dibujarlo acá. Yo tengo el átomo central, por ejemplo, acá va a ser el carbono, si yo dibujo esto rápidamente. Yo veo que el átomo central, que es el carbono, no tiene ningún par libre o ningún par no enlazado. Entonces, ahora fijo lo siguiente, los enlazantes, o sea, los que van unidos a él, a su alrededor, ¿cómo son? Diferentes, porque carbono e hidrógeno, después tengo carbono cloro, pero basta que uno sea diferente para que sea considerado polar. Otro, por ejemplo, aquí, que se puede decir de esta manera, ¿no? Es justamente que me pongan el de acá, ¿no? Seguramente por aquí tenemos esto, ¿no? Ahí está. Por este lado, ¿no? Tenemos rápidamente ello, ¿no? Disculpa, acá mejor acá voy a dibujar la... Acá tiene que ser con doble. Y ahora sí. Igualito. En este caso no tiene par el libre átomo central, pero justamente sus enlazantes son diferentes. Eso significa que la molécula es polar. Es polar. ¿Ya? Por si acaso. Y también se llama polar cuando la molécula es diatómica heteronuclear, o sea que sean diferentes. Yo dibujo, diferentes tienen que ser estas. O aquí, diferentes. ¿No? Ahí está. Todas son de tipo polar acá. Ya, estas son las consideraciones que tú tienes que tener para reconocer, ¿no? De por medio. Ahí está. Ahora, molécula apolar, el otro caso. Aquí el momento tiene que ser cero, no hay momento resultante. Por lo tanto, no hay cargas, no hay polos. Ya no vas a ver carga, ni positiva ni negativa, no hay cargas. ¿Estamos? La molécula se dice que es simétrica, distinto a la anterior. La anterior tenía cargas, no tenía dipolos, ya, él no. No tiene cargas, ya por si acaso, no tiene cargas. Ahí lo vamos a encontrar en el tipo de moléculas, que son diatómicas o monucleares, porque son, en este caso, del mismo tipo de átomo. Ahí automáticamente afirmo que todas estas moléculas son apolares, porque en todos los casos el momento tiene que ser cero. ¿Estamos? Otros casos que vamos a ver son estos, el dióxido de carbono, el metano, el etano, el benceno. Todas estas se consideran como momento dipolar igual a cero. Ahí está, que es la que tenemos nosotros. ¿Estamos? Ya está. Ahora, pero no tomamos a la regla práctica, más que todo para que ustedes vean esto. ¿Cuándo vas a decir que el átomo, que la molécula es apolar? Cuando su átomo central no posee electrones libres y los enlazantes sean iguales.
Acá voy a dibujar ello. Nuevamente tengo el carbono con 4 cloros. El carbono no tiene ningún par libre o electrón enlazante acá. Entonces veo con quién están unidos. Todo el carbono en todos los casos se une con el cloro. Entonces obviamente no son iguales sus enlazantes. O aquí el carbono con el azufre. Igualmente. Igualmente. Todos son iguales, ¿no? O por ejemplo acá. BF3. No tiene par libre el átomo central, o en este caso, ¿no? Y sus enlazantes son iguales. En todos los casos ellos son apolares, moléculas apolares. Como te decía también, las diatómicas también son homonucleares. Si son iguales, también es apolar. Ya son casos que tú ya deberías conocer. Ahora, consideramos también que los hidrocarburos, en manera general, lo vamos a considerar como moléculas apolares. Tenemos aquí, ¿no? El C3H8, C4H10, C6H6, ¿ya? Ojo que los hidrocarburos, para que tú lo llames y puedas rápidamente reconocerlo, es porque tienen carbono e hidrógeno, nada más. Si yo me encuentro con cualquiera de ellos, yo automáticamente digo que es una molécula apolar, ¿ya? También los gases nobles son considerados como átomos apolares, pero se considera como también de tipo apolar, si me preguntaran de los gases nobles. Es una regla práctica para rápidamente establecer esto, ¿ya? Muy bien. Ahora, no vayas a confundir en lo que es una molécula con lo que es un enlace. El enlace es la unión entre átomos. La molécula es ya, ¿no? Toda la estructura que se ha formado. Es muy diferente, ¿ya? A ver aquí, para que ustedes se den cuenta de lo que estamos diciendo en esta nota. Por ejemplo, acá. Miren, señores. Si yo le pongo, vamos a decir, ¿no? En este caso, el BF3 de hace rato, ya sabemos que la molécula es apolar, ¿sí o no? Sí, porque ya lo hemos mostrado. Ahí está, ese es el BF3. La molécula es apolar. ¿Por qué? Porque el átomo central no tiene pares libres y sus enlazantes son iguales. Esta es una molécula apolar. Pero como dice la definición o la nota, no necesariamente si la molécula es apolar tiene enlaces apolares, ¿no? Porque ustedes se dan cuenta que este enlace que tú ves acá, que es entre el boro y el flúor, es un enlace polar, porque ese es entre átomos diferentes. Igualmente acá, esto también sigue siendo apolar, o la que está acá arriba. Todas son apolares. Tienes una molécula polar, pero que contiene enlaces polares, por ejemplo. No puedo afirmar que toda molécula polar tiene que tener enlaces apolares, no. Una molécula polar puede tener enlaces polares como enlaces apolares también. El ozono, que también lo hemos dibujado hace rato. Ahí está. Esta es una molécula polar porque el átomo central tiene par libre. Molécula polar. Pero mira sus enlaces, tanto él y él. ¿Cómo son sus enlaces? Son del mismo átomo. Entonces es un enlace apolar. Entonces no necesariamente porque la molécula es polar tiene enlaces polares. Es lo que hemos escrito acá, ¿no? En una molécula polar no necesariamente sus enlaces son polares. O una molécula polar sus enlaces son apolares. Estamos demostrando en estos ejemplos que eso no se va a dar. ¿Estamos? Entonces lo que ustedes tienen que hacer es hacer su Lewis y reconocer qué tipo de molécula van a tener. Si es polar o es apolar. Estamos. A ver. Hasta ahí. Preguntas, por favor. Hasta ahí. Preguntas, por favor. Ya. A ver. 2 ejemplos con esto.
¿Cuántas son polares? Entonces tú tendrías que dibujar. Tendrías que dibujar. Miren, señores, aquí. Tengo el CO2. Hago mi Lewis, que ya ustedes deben saber. El átomo central no tiene pares libres, sus enlazantes son iguales. Esta molécula es apolar. N2O4. Dibujo. A ver acá. Ya está. Ahora tú tienes que darte cuenta del átomo central, ¿no? En este caso. Ahora. Pero aquí hay una cosita, ¿no? La diferencia no se puede ver tan claramente ya. Entonces, fíjate esta figura. Y esta figura se ve como si fuera un espejo, ¿no? Si tú por acá atrás como una línea, como un espejo, ves una simetría. Y los que son simétricos, ¿qué cosa eran? Eran apolares. Entonces, porque por átomo central no tanto lo voy a ver, porque pareciera yo que el nitrógeno, ¿no? En ambos lados, como se repite, ¿no? Ese vendría a ser, vamos a decir, como el átomo central. Pero mejor verlo por una simetría. Y la simetría indica que la molécula también es apolar. La molécula es apolar. ¿Ok? Y ahorita el ozono que hemos hecho era polar, ¿no? Ese creo que era la respuesta porque el central tiene par libre. El central tiene par libre. Ahí la respuesta sería la tercera nada más. ¿Sí? Solo 3. Te dice, ¿qué molécula es no polar, pero tiene enlaces polares? O sea, te piden la molécula polar, pero que tiene enlaces polares. Miren, señores, voy de frente. El O2 es una molécula apolar. Y tiene enlace apolar también, porque son entre átomos iguales, coinciden ambos. Apolar, apolar. En el O3 ya hemos visto que es polar, pero sus enlaces son apolares. Molécula polar. Molécula polar, disculpa. Y enlaces apolares. Yo creo que la molécula sea apolar, pero que tenga enlaces polares. El HCl es una molécula polar. Polar. Y tiene enlaces polares. El CF4, por aquí, se dibuja de esta manera. ¿Ok? Esta es una molécula apolar porque el átomo central no tiene pares libres y todos son sus enlazantes iguales. Y sus enlaces, ¿cómo son? Polares. Entonces la respuesta sería la D. ¿Estamos? Esa es la D. Molécula que es apolar, pero con enlaces polares. Ahí está. El último, por si acaso, es una molécula polar. ¿Ya? Molécula polar. Con enlaces polares. ¿Ok? Ya, una cosa diferente de la otra. ¿Ya? Por si acaso. Muy bien. Sigamos. Bueno, acá también vamos a hablar de enlace metálico, porque la semana pasada, cuando mencionamos sobre enlaces un poco, no hablamos del metálico. Acá lo mencionamos. ¿Qué tenemos en el enlace metálico? Bueno, obviamente, ¿dónde se va a encontrar este tipo de enlace? En los metales. ¿Qué pasa? Dice, la estructura de los metales no logra ser explicada ni por enlace iónico ni por enlace covalente, obviamente. Ahora, no vayas a pensar que acá hay atracción entre metales, porque dice enlace metálico, atracción entre metales. No, señores, no hay atracción entre metales, ustedes deben saber eso, ¿no? Todo se da en la misma estructura,
en la misma estructura del metal. Dice, esto es debido a que entre los átomos del metal la diferencia es cero. Y esto no se explicaría ni uno ni otro enlace, o sea, que junte uno con otro, pues no puedo hacer eso. Se requiere de otra u otras teorías para explicar la estabilidad y propiedad de los metales. ¿Ya? Hay dos, teoría del mar de electrones y la teoría de las bandas. Nosotros no, o lo que le preguntan a ustedes más que todo es la teoría del mar de electrones, donde obviamente se fundamenta lo que es el enlace metálico. ¿Estamos? Más o menos como lo que tú estás viendo acá, ¿qué cosa consiste esa teoría del mar de electrones? Significa de que los átomos del propio metal van a comenzar a perder sus electrones de valencia. Y obviamente se van a cargar de manera positiva. ¿Por qué? Porque si pierden electrones, entonces ahora todos estos se cargan de manera positiva, se vuelven cationes metálicos. Pero los electrones, como tú te puedes dar cuenta, comienzan a moverse por toda la región. Se van a comenzar a mover. Entonces, ¿cómo se encuentran los electrones? Deslocalizados, porque están en cualquier lugar de la estructura del metal. Pero generan una atracción eléctrica porque descarga negativa los electrones con los cationes propios del metal. Ahí se genera justamente esa fuerza eléctrica, la cual se le llama como el enlace metálico, que viene a ser la fuerza eléctrica entre los electrones deslocalizados, erráticos, que se están moviendo en toda la estructura del metal con sus respectivos cationes. Eso es lo que justamente tiene que ver con la teoría del mar de electrones. Entonces, dice por acá, ¿qué tipo de enlace y con qué catiz se mantienen unidos los átomos metálicos? Ya lo que te estoy explicando. Entonces, como te dice, ¿no? Vamos a responder con la teoría del mar de electrones, o también se le va a llamar nube o gas electrónico. Como se puede ver por acá, ¿no? Aparece como una nube, un gas electrónico. Lo que te había dicho, ¿no? Los átomos, como hace rato en el anterior gráfico, ¿no? Visual, ¿qué cosa? Han perdido sus electrones. Por eso todo ves con carga positiva. Y a su alrededor ves puntitos que son los electrones que se mueven con torno a ellos. ¿Estamos? Ahí está. Esto dice, esta teoría propone que todos los átomos metálicos de la sustancia aportan sus electrones de valencia para formar una nube delocalizada de miles de billones de electrones de valencia. Porque todos los átomos pierden, ¿no? Todos los átomos pierden sus electrones y por lo tanto la cantidad de electrones es gigantesca. A la que denominamos electrones libres móviles, distribuidos en toda la sustancia sólida o líquida para el caso del mercurio. Claro, porque también se aplica para el mercurio, obviamente. Esta teoría plantea la existencia de zonas cargadas positivamente, que son los cationes metálicos, ¿no? Los cuales son sumergidos en un mar de electrones, los que actúan como un pegamento de cationes metálicos. Claro, es como si estuviera pegados alrededor del catión, pero es una fuerza eléctrica que tiene que ver entre ellos, ¿no? ¿Estamos? Unión entre núcleos atómicos y los electrones de valencia que se agrupan alrededor de estos en la nube, forman el mar de electrones. ¿Por qué se le llama mar? Porque obviamente están que se mueven. Como son electrones y tienen movimiento ondulatorio, entonces generan como ondas, como las ondas del mar. Entonces por eso le llaman mar de electrones. A ese término va con el término mar de electrones. Propiedades generales de los metales. Son propiedades generales de los metales, ¿ya? Por si acaso. Los metales, en general, como ya se ha mencionado, conducen la electricidad, ¿no? En este caso, son conductores eléctricos, conductividad eléctrica, ¿no? De por medio. Pero esta obviamente va a disminuir con el incremento de la temperatura, bueno, en forma general. Ya. Aunque las fuerzas de los cristales son bastante fuertes, los cristales fácilmente son deformables, ¿ya? O sea, no se quiebran, pero sí se deforman. Se dice que tienen alta tenacidad, porque tú lo puedes golpear a un metal, no lo vas a, ¿qué cosa? No lo vas a quebrar, pero sí lo vas a deformar. O en otras palabras, justamente lo vas a quiñar al metal, como se dice, ¿no? Nosotros hablamos de deformidad, lo deformamos. Eso significa que tiene alta tenacidad, resistencia a la ruptura, no rompemos los metales. Poseen puntos de fusión y ebullición relativamente altos, aunque algunos son bajos, como puede ser el mercurio, el galio, el cesio o el francio. ¿Ya? Ahí está. Poseen brillo característico, son lustrosos, tienen mayor densidad que los compuestos iónicos covalentes, excepto de los metales alcalinos que son bastante blandos.
Son maleables, forman láminas, y dúctiles, forman hilos, resisten las deformaciones. ¿Ya? A ver, señores, fíjense, basado en este caso estas propiedades en general, si tú quieres responder las propiedades, pero teniendo en cuenta la teoría del mar de electrones, el mar de electrones puede responder propiedades como la conductividad eléctrica, conductividad térmica, puede responder el brillo, que sean maleables y dúctiles, pero él no puede responder a las propiedades que sabemos por los puntos de fusión y ebullición ni por la densidad. O sea, no abarca esa teoría para poder responder por qué ocurre el punto de fusión y ebullición relativamente alto o por qué tiene mayor densidad. O sea, en el modelo no lo responde. Lo demás sí las explica, pero eso no. ¿Ya? Por si acaso. Las propiedades generales, ¿no? Te dicen por acá, ¿no? La elasticidad, plasticidad, dúctil, que forman hilos, ¿no? En este caso, o cables eléctricos también, ¿no? Que se puede, en este caso, ¿no? Se puede estirar, ¿no? Una tracción se estira, no se rompe el metal, ¿no? Porque sigue habiendo la atracción entre los electrones con los cationes, eso no se va a romper. Entonces, si yo lo estiro, no va a pasar nada, no se va a romper el metal. Ni que lo compriman, ¿no? Tampoco, obviamente, causaría justamente, vamos a decir, ¿no? Una ruptura del metal de por medio. O sea, esas son propiedades generales que tienen los metales, ¿no? Ahí tenemos también lo siguiente. Miren, si yo golpeo al metal, yo lo golpeo, ¿qué es lo que sucede? Se deforma, no se quiebra. ¿Por qué? Porque obviamente los electrones siguen, como dice, como un pegamento, siguen pegados a los cationes, pues. Entonces no se va a qué cosa, no se va a romper esto. Simplemente lo que sí se va a hacer, se va a deformar nada más. Eso es lo que sí va a pasar. Por eso dice que la nube de electrones evita la ruptura, ¿no? Porque se queda pegado. Entonces eso mantiene unidos a los cationes con los electrones y no lo rompe. Ahí está. Metal maleable y dúctil, ¿no? La diferencia con lo que es iónico, ¿no? Por ejemplo, aquí esto que está en plomo son los electrones, ¿no? La nube de electrones. Si yo golpeo, la nube de electrones no se va a ir, ¿no? Sigue estando ahí, por lo tanto no se quiebra. Por eso es metal maleable y dúctil. En cambio acá, no, pues en el iónico cuando yo golpeo, las cargas, ¿qué cosa? Van a ser idénticas, o sea, van a coincidir las dos cargas y se separan porque hay repulsión. Esa es la diferencia. Lo que yo te decía hace rato, ¿ya? Los puntos de fusión y ebullición se relacionan con la energía de enlace metálico, más no con el modelo que hemos hablado. Las propiedades de conductividad térmica, eléctrica, así como las propiedades mecánicas, dureza, brillo, maleabilidad, ductilidad, son explicadas con este modelo. ¿Qué modelo? Del mar de electrones. ¿Ya? Del mar de electrones. Ahí está bien claro. Una nota, la densidad de los metales no se puede explicar con esta teoría del mar de electrones. La densidad se explica con el tipo de empaquetamiento atómico recristalina de cada metal en el cristal. De esta forma. O sea, hay paquetes atómicos que tiene cada elemento, ¿no? Metálico. Con eso se explicaría su densidad. Pero no con el modelo del mar de electrones. Con el mar de electrones solamente explicas todas estas propiedades. Todas estas propiedades. ¿Ya? Por si acaso. A ver. Respondamos con lo que estamos hablando, ¿ya? A ver, gracias a la teoría del mar de electrones se puede explicar el enlace metálico. Claro, eso es verdadero, ¿no? Con la teoría del mar de electrones explicamos lo que es el enlace metálico. Debido al tipo de interacción que ocurre en el enlace metálico, estos pueden conducir la corriente eléctrica. También es verdadero, ¿no? Si los electrones están libres, señores, entonces pasa la corriente, los electrones se mueven, llevando la corriente, justamente se vuelve conductor eléctrico. Los metales presentan un brillo característico, verdadero también, ¿no? No es una propiedad que derive del enlace metálico. No es una propiedad que derive del enlace metálico. Obviamente, esto más que todo es, ¿qué cosa? Respecto al modelo que estamos hablando. Porque justamente, ¿no? ¿Qué se explica con la teoría del mar de electrones? A ver,
Maleabilidad está bien. Conductividad eléctrica también. Conductividad térmica también. Densidad no, porque eso lo hemos visto que es por el empaquetamiento, ¿no? Atómico. Dureza, frigidez también. Respuesta, dedo. ¿Cuál de las siguientes propiedades de los metales no puede explicarse con la teoría del mar de electrones? Brillo metálico, y así se explica. Conductividad también. Conductividad térmica también. Punto de fusión y densidad. Esta no, pues. Sí, punto de fusión y densidad. No, pues. Maleabilidad, ductibilidad, sí. Respuesta, dedo. Respecto al enlace metálico, indique verdadero o falso. El brillo metálico en los metales se debe al desplazamiento libre de los electrones de valencia. Verdadero. Cuando la luz incide al metal, generalmente en la superficie, los electrones están en pleno movimiento. Y como los electrones se mueven, tienen energía. Esa energía se puede observar justamente por el choque que va a haber de la luz hacia esos electrones. Y se refleja, ¿no? Por eso se ve el brillo. Los metales en general presentan altas densidades. Sí, verdadero. Por lo general, porque los alcalinos son blandos. Tienen densidad bastante baja. ¿Ya? A 25 grados los metales son sólidos, a excepción de mercurio, que es líquido a temperatura ambiente. Ese es verdadero. A ver, señores, hasta ahí preguntas. Hasta ahí preguntas, por favor. ¿Está bien? ¿Estamos claros hasta ahí? Ya. Vamos a lo que son las fuerzas intermoleculares, ¿no? Que es lo que justamente tenemos que complementar el día de hoy nosotros. ¿Qué son las fuerzas intermoleculares? Como se puede decir, son fuerzas de atracción entre las moléculas. ¿Ya? En este caso, este tipo de fuerzas son responsables, ¿no? Del comportamiento no ideal de los gases también, porque se puede presentar en los gases, ¿ya? Pero ejercen más influencia, ¿dónde? En las fases condensadas de la materia, es decir, en los líquidos y los sólidos. ¿Estamos? Por eso, en este caso, estas fuerzas intermoleculares pueden explicar el estado sólido, líquido, gaseoso en que se encuentra, ¿no? Una especie. ¿Estamos? También, obviamente, tiene que ver bastante con las energías cinéticas, porque esto va a depender bastante por lo siguiente. Si están las moléculas, vamos a decir, a una corta distancia, que es un estado condensado, se puede observar mucho mejor la fuerza intermolecular, porque está en una corta distancia. Un tanto más diferente cuando está muy separada como los gases, donde también se presenta, pero es un tanto no menor ello, ¿no? Porque está muy separada. ¿Estamos? Ahora, todo eso se va a presentar entre las moléculas vecinas, porque obviamente son moléculas que van a ser atraídas unas con otras, ¿sí? Esto a su vez, ¿no? Esto a su vez, ¿qué va a hacer? Me va a responder propiedades que puedan tener, ¿qué cosa? Estas moléculas, ¿no? Cuando generen esa atracción entre ellas, puedo responder o explicar sus propiedades. Diversas propiedades que pueda tener justamente, ¿no? Las moléculas. Sí, que obviamente se estudiarían en lo que es propiamente los sólidos y los líquidos, como estados condensados. ¿Estamos? Ahora, ¿cuáles pueden ser estas propiedades? Lo vamos a ver a continuación, que puede ser el punto de fusión, ebullición, presión de vapor, solubilidad, densidad, viscosidad, tensión superficial. Señores, por ejemplo, mencionamos solamente algo rápido. ¿Por qué la viscosidad? Porque, señores, en este caso, sabemos que los líquidos se mueven, ¿no? Por ejemplo, el agua tiene movimiento, ¿sí? Son fluidos, por se mueven ya. Pero no todos los líquidos se mueven, en este caso, ¿no? De la misma forma que el agua. Por ejemplo, si yo tengo aceite o tengo, vamos a decir, un lubricante para el automóvil, ese no se va a mover tan rápido como el agua, pero es un líquido. Ahora la pregunta sería, ¿por qué no se mueve tan igual como un líquido normal como el agua que yo conozco muy habitualmente? Porque obviamente tiene una fuerza intermolecular mucho mayor que lo que tiene el agua, que le permite justamente, ¿qué cosa? Que se mueva más lento. ¿Y por qué? Seguramente porque las moléculas que se juntan son de tamaño muy grandes y eso no le permite moverse con suma libertad, vamos a decir, ¿no?
pero te lo está respondiendo la fuerza intermolecular. O en este caso, la solubilidad, porque obviamente eso tiene que ver con el tipo de fuerza, seguramente, ¿no? Que vamos a decir que tiene que ver, ¿no? Con las propias moléculas que vamos a juntar. Las moléculas que hemos visto, polar a polar, va a depender bastante, ¿no? Qué tipo de fuerza tenga, si es, ¿no? Una mayor o una menor, para que pueda justamente poder disolverse. Entonces, obviamente, todas estas propiedades que se mencionan acá son, en este caso, vamos a decir, ¿no? Explicadas por lo que son las fuerzas intermoleculares. Ahora, estas fuerzas que estamos mostrando acá, no, vamos a decir, no van a ser de una intensidad muy grande con respecto a las fuerzas interatómicas o enlaces interatómicos. Los enlaces interatómicos, que son el iónico, covalente y el metálico que hemos visto hace ratito, son más intensas que las mismas fuerzas intermoleculares. ¿Ya? Son más intensas que las fuerzas intermoleculares. Por ejemplo, yo quiero romper la fuerza que hay entre dos moléculas de agua, ¿ya? Que más o menos vale 41 kJ por mol, ¿ya? Si yo rompo la fuerza que hay entre dos moléculas de agua, 41 kJ mol, es muy diferente que yo te diga rompe un enlace entre el hidrógeno y el oxígeno en el agua, que más o menos sale algo de 940 y tantos, 42 creo, kJ mol. Entonces ya la diferencia es bastante diferente, ¿no? Ahí se hace una diferencia muy grande. Entonces, obviamente aquí podemos decir de que no podemos comparar una fuerza intermolecular con una fuerza interatómica. La interatómica es mucho, mucho más grande que la intermolecular, ¿ya? Ahora, dentro de las fuerzas intermoleculares que se ven, vamos a encontrar enlace puente hidrógeno, fuerza dipolo-dipolo y fuerza de London, como tú debes saber también, ¿no? A estas dos se les considera, ya tanto a las fuerzas dipolo-dipolo como a la fuerza de London, las llamadas fuerzas de Van der Waals. Van der Waals. ¿Ya? Si me hablan de fuerza de Van der Waals, me están hablando de la fuerza dipolo-dipolo y la fuerza de London. Esas son las dos fuerzas justamente que nosotros establecemos también aquí, ¿ya? Pero obviamente uno será más intenso que la otra, ¿no? Uno será más intenso que la otra. Vamos a ver quién, ¿no? O quién es la más intensa. Bueno, empezamos con la fuerza de London. ¿Dónde encuentra London? Bueno, primero tenemos que decir que se encuentran en todo tipo de moléculas. Todo tipo de moléculas. ¿Ya? Pero tiene mayor importancia entre moléculas no polares. O sea que en las moléculas apolares es donde justamente podemos decir de que ellos, ¿no? Van a estar, vamos a decir, más frecuentemente. Estamos en las moléculas apolares. Este tipo de fuerza es la responsable que las moléculas apolares puedan licuarse. ¿Ya? Vamos a explicar ahorita rápidamente ello. La intensidad de la fuerza de London se incrementa con la masa molar, el tamaño, el número de electrones. A mayor tamaño de la nube, esta se distorsiona con mayor facilidad, de tal manera que se incrementa la polarizabilidad. Ahorita vamos a ver qué significa. Señores, miren, la fuerza de London, como se dice, se presenta en todo tipo de moléculas, ¿ya? Se presenta en todo tipo de moléculas. Entonces, lo que va a pasar es que, dependiendo del tamaño que está presente, la fuerza de London se va a incrementar. Se va a incrementar. Por ejemplo, acá, ustedes lo pueden sacar por radio atómico. Ustedes, si ven entre el flúor, cloro, bromo, como ya acá nos han colocado al costadito, podemos ver de que el tamaño del bromo es muy grande con respecto a lo que es el cloro o al flúor, que es más pequeño. Entonces, podría establecer que el que tiene mayor fuerza de London es el bromo. Si tiene mayor fuerza de London, entonces puedo responder la temperatura o con una propiedad. ¿Quién tiene más temperatura entre moléculas apolares? Ah, ya, entonces tengo que ver quién tiene mayor fuerza de London. ¿Y cómo sé por la fuerza de London? Por el tamaño. Para este caso, el tamaño. Tiene más tamaño el bromo, entonces el bromo debe tener mayor temperatura. Para romper esa fuerza tiene que ser mayor la del bromo. ¿Bien? Profe, ¿qué significa polarizabilidad? Dice que se incrementa el tamaño de la nube se distorsiona con mayor facilidad, que se incrementa la polarizabilidad. Señores, ustedes deben saber, y ya hace rato mencionamos, que las moléculas apolares no tenían carga.
Entonces, ¿cómo vamos a traer moléculas que no tengan carga? ¿Sí o no? Si no tienen carga. Como si lo tenían las polares. Las apolares no tenían carga. Entonces, lo que va a suceder es que van a aparecer cargas. Acá lo que dicen, ¿no? La polarizabilidad se da como término para describir la tendencia relativa a producirse una separación de cargas que forma que se distorsione la forma normal de un átomo o molécula. O sea, acá va a haber una distorsión de la molécula como era para que aparezcan las cargas, porque lo va a separar. Entonces, cuanto tú más lo separes, como por ejemplo acá, si tú te das cuenta, este es tiene más polarizabilidad. ¿Por qué? Porque tiene mayor tamaño la nube, o sea, se ha separado más para generar las cargas, entonces ya se hace más polarizable. Los electrones se encuentran concentrados en una región de un átomo o molécula. Este desplazamiento de electrones hace que una especie, normalmente no polar, o sea, polar, se convierta momentáneamente en polar. O sea, de lo que era apolar, se convierte momentáneamente en polar. ¿Y por qué se dice? Porque se vuelve un dipolo. Dijimos que cuando había cargas era un dipolo, ¿sí o no? Ya, entonces momentáneamente se vuelve polar. Por eso el nombre que lleva justamente en este tipo es un dipolo instantáneo. Porque se va a convertir momentáneamente, o sea, es en un momento nada más. Por eso le dice que se genera un dipolo instantáneo. Y entonces vamos a hablar de un momento dipolar instantáneo que está surgiendo. Esto ocurre luego que los electrones de un átomo o molécula vecina puedan desplazarse también para producir un dipolo. Este es un proceso de inducción y el nuevo dipolo formado se denomina dipolo inducido. Se puede ver acá esto, miren señores. Yo acá tengo una molécula que no es polar, es apolar. No hay cargas si te das cuenta, no hay cargas. Acá no hay cargas. Pero ¿qué pasa por este lado? Te das cuenta tú que rápidamente algo está ocurriendo. ¿Qué está ocurriendo por acá? Está ocurriendo la polarizabilidad. ¿Qué significa eso? Que se está, no como dice por acá, separando las cargas, haciendo que se distorsione la molécula. Se distorsiona de tal manera que aparecen estas cargas que acá no había. Ahora aparecen. Entonces, ¿qué se ha formado? Un dipolo instantáneo. Se ha formado un dipolo instantáneo porque se han formado cargas. Este dipolo instantáneo se aproxima a esta molécula polar y la induce a que también se distorsione y se genera ahora un dipolo inducido, porque lo está induciendo a que se distorsione y genera el dipolo inducido. Ahora, como ya hay cargas, entonces entre ellos dos se genera un dipolo instantáneo inducido. Estamos. Eso es lo que ocurre. Ahora, señores, eso se puede dar cuenta a ustedes, ¿dónde? En la licuación de los gases. ¿Cómo así? Es que lo que sucede es lo siguiente, los gases se encuentran separados, ¿no?, a una gran distancia en sus moléculas, pero son apolares sus moléculas habitualmente. ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede? Ellos en algún momento se van a, ¿qué cosa? A distorsionar, se van a polarizar y estos rápidamente van a pasar a ser, ¿qué cosa? Líquidos, porque ya van a estar a más corta distancia, porque hay una atracción entre cargas. Señores, no sé si ustedes habrán cargado el balón de gas. El balón de gas, no sé si lo habrán cargado. Ustedes cuando cargan un balón de gas, bueno, más que todos los varones, ¿no? Tanto las señoritas. No sé si se han percatado que cuando ustedes cargan el balón de gas, aparentemente, ¿no?, nosotros cargamos líquido. Pareciera que cargamos un líquido, más no un gas, porque cuando yo me comienzo a balancear o a mover, tengo la sensación de que dentro del balón de gas hay un líquido que se está moviendo. Pero eso no es cierto, ¿no? Porque nosotros hemos comprado balón de gas. Pero ¿por qué se mueve el líquido? ¿Por qué siento que hay un líquido dentro? Es que lo que está pasando es que hay una licuación. Porque obviamente los gases, las moléculas de los gases se han polarizado y se han generado dipolos instantáneos y dipolos inducidos que se están atrayendo y están pasando del estado gaseoso al estado líquido. Porque ahora están más juntos, ¿no?, las moléculas. Estamos. Pero es por un corto tiempo nada más, porque obviamente cuando tú dejas el balón de gas en su lugar, se rompe este enlace porque es débil y obviamente regresa a su forma original, que era gas, ¿no?, de por medio. Estamos. Eso es lo que realmente está pasando. Por eso dice que explica la licuación de los gases. ¿Ya?
Cuanto más polarizabilidad exista, entonces las fuerzas van a ser mayores y por lo tanto tiene que tener mayor temperatura. Cuando es mayor la fuerza, tiene que tener mayor la temperatura. ¿Ya? Por si acaso. A ver, hasta ahí, ¿alguna consulta? Hasta ahí, ¿alguna consulta, por favor? Con respecto a la fuerza de London. Todo bien. Vamos ahora a entrar a lo que son las moléculas polares. En este caso, disculpa, la molécula polar que se estudia en el dipolo-dipolo, que es donde solamente encontramos, ¿no?, este tipo de fuerza. Dice por acá, la fuerza dipolo-dipolo solo lo encontramos en moléculas polares. O sea, si la molécula no es polar, no puedes hablar de dipolo. Solamente puedes encontrarlos en los dipolo-dipolo, como dice por acá. Dipolo-dipolo. Es decir, entre moléculas que poseen momentos dipolares, claro, porque hay cargas, como te das dando cuenta tú acá, ¿no? Acá hay cargas. ¿Y estas cargas cómo son? Permanentes, ¿sí o no? Estas cargas son permanentes, porque obviamente no van a cambiar, siempre vas a encontrarlo así. Por eso a esto se le llama dipolos permanentes, también se les llama, ¿ya? Dipolos permanentes. ¿Por qué? Porque su carga siempre va a estar, por eso le llaman dipolo permanente. Su origen es electrostático. ¿Por qué electrostático? Porque hay una atracción entre dos cargas, negativa y positiva. ¿Estamos o no? Hay una atracción entre dos cargas opuestas, negativa y positiva. Por eso habla de un origen electrostático. A mayor momento dipolar, mayor será la fuerza. Dipolo, ¿no? O sea, mayor será la polaridad. Si mayor es el momento dipolar, obviamente mayor es la polaridad que va a existir acá, ¿ya? En los líquidos, las moléculas polares no están unidas de manera tan rígida como en un sólido. Claro, ¿por qué? Porque obviamente se puede dar cuenta que cuando estás en sólido, obviamente la atracción es mucho más intensa que cuando es un líquido, que hay un poco de libertad todavía, ¿ya? Ahí está. También esta fuerza se le llama fuerza de Kisson, en honor a la persona que estudia eso, que se llama Kisson, ¿no? Por eso le llaman el nombre de fuerzas de Kisson también. A esa atracción entre estas dos moléculas se le conoce como la fuerza de Kisson, ¿ya? No te olvides que a este tipo de dipolos se le llama también dipolos permanentes, debido a las cargas que estas van a presentar y no cambian. Acá se puede ver entre lo que es justamente, ¿no?, una atracción electrostática de dos moléculas polares, ¿no?, que son de dos cargas opuestas, pos y nega. Y aquí, por ejemplo, para un estado, ¿no?, condensado, cómo se va atrayendo las moléculas por el enlace o la fuerza dipolo-dipolo. Ahí está, ¿no? Carga positiva, negativa, se atraen. Y obviamente también hay repulsiones, ¿no? Porque acá también existen dos cargas idénticas, ¿no? Negativo, 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 positivo, positivo. Pero la fuerza es mucho mayor justamente, ¿no?, entre cargas opuestas. Esa es la atracción, ¿no?, del dipolo-dipolo. Muy bien. Y pasamos rápidamente al puente. A ver, señores. ¿Qué cosa es el puente de hidrógeno? Que ustedes también ya lo habrán visto ya. Son un tipo especial de atracción intermolecular que existe entre átomos de hidrógeno con un enlace polar. Disculpa. Sobre todo con enlaces que tengan que tener flúor, oxígeno, nitrógeno. O sea, cuando tú tengas un puente de hidrógeno, este se forma con el hidrógeno unido a átomos pequeños muy electronegativos, que van a ser el flúor, el oxígeno, el nitrógeno, el conocido FON. Estamos. Si yo veo la unión de H con F, H con O H con N, afirmo de que hay puente de hidrógeno. ¿Ya? Hay puente de hidrógeno. Se considera que el puente de hidrógeno parte o nació a partir de un dipolo, pero un dipolo muy intenso, que obviamente dejó de serlo. Ya no se le llama dipolo, sino se le va a llamar puente. Es como si tú estuvieras en un salón, ¿no? Así también para que tú me entiendas. Es como si estuvieras con un salón con, ¿no?, varios compañeros, ¿ya? Y algunos compañeros los van a cambiar de salón. ¿Por qué? Porque seguramente, ¿no?, van a crear una mini selección, por ejemplo. ¿Por qué? Porque son los más chancones, pues. Entonces, los pasan a otro salón. Pero han estado contigo en un momento, seguramente. Pero ahora van a pasar a otro salón. Entonces la pregunta sería, ¿esos alumnos
¿Son de tu salón? Ya no, ya. ¿Pertenecieron? Sí, pertenecieron, pero ya no están ya. Ya salieron de ahí, ya. Igualito. Hay algunas sustancias que pertenecieron al dipolo, pero como son muy intensos, pasan a otro que se le va a llamar con el nombre de puente de hidrógeno, que es más intenso. Es más intenso, es más fuerte. Comparado con el dipolo propio, es más fuerte, entonces, por eso se considera aparte. ¿Ya? Ahora, este tipo de fuerza, puente de hidrógeno, puede responderme propiedades anómalas que presentan justamente, ¿no?, las sustancias que presentan el puente de hidrógeno. Esto vamos a ver. Y también, en muchos casos, los líquidos que vayamos a tener con puente de hidrógeno se les va a conocer como los famosos líquidos asociados, ¿ya? Se les conoce como líquidos asociados. Muy bien. Tenemos aquí algunos de estos, ¿no?, conocidos, ¿no?, que tengan puente de hidrógeno, sustancias, como va a ser el HF, ahí está, donde hay puente de hidrógeno, está el hidrógeno con el flúor. Tenemos el agua, estamos, o tenemos también el amoníaco. Ya, acá hay una pregunta. Una molécula de agua, ¿cuántos puentes de hidrógeno puede formar con sus moléculas vecinas? ¿Alguien me puede decir? Una molécula de agua, ¿ya?, ¿cuántos puentes de hidrógeno puede formar con sus moléculas vecinas? ¿Cuántos creerías que puede formar? ¿Alguien tiene idea? ¿Alguien tiene idea cuántos puede formar? No, puede formar 4. 4 puede formar. ¿Sabes por qué? Mira, acá se ven 2, ¿no?, que lo ves en el gráfico. Pero, mira, vamos a tomar como referencia a esta molécula de agua que está acá abajo. A esta, ¿ya? Ahí está. Hay 2, ¿no? Acá hay un puente y acá está el otro puente. Ahora, pero, no te olvides que por acá puede haber otro oxígeno. O sea, otra molécula de agua. Y este par se junta con este hidrógeno. Acá otra molécula de agua. Y ese par se junta con él. O sea, acá también hay puente. Y acá también hay puente. O sea, puede formar 4 puentes de hidrógeno con sus moléculas vecinas. Ahí está. Ya por si acaso. Eso es lo que tenemos por aquí. Eso es en el líquido, por ejemplo, ¿no? Así se atraen justamente las moléculas, ¿no?, cuando están en su forma líquida. ¿Sí? En su forma líquida. Ahora, algunas cosas que pasan, ¿no? Las propiedades anómalas es la que tú ves aquí, ¿no? Por ejemplo, se dice que a mayor masa molar se aumenta la temperatura. ¿Ya? Pero si yo me pongo en el lado donde tiene su familia, en este caso, ¿no?, el oxígeno, donde está el teluro, el selenio, el azufre, ¿ya? Si lo juntamos con el agua, se sobreentendería que el que tiene mayor temperatura tendría que ser el HT, ¿no? O sea, el teluro de hidrógeno, ¿ya? Y él está bajo cero casi, ¿no? O sea, si es el agua debe caer hacia abajo, o sea, debe ser negativa la temperatura de ebullición del agua. Pero el agua no es así, el agua se lanza hasta 100. ¿Y por qué se va hasta 100? Porque es anómala su propiedad, debido a que él tiene puente y el resto no tiene puente. Por eso se dispara de donde debería ser menor todavía, ¿no? Debería ser mucho menor, seguramente llegar a menos 100, seguramente. Se dispara, por lo contrario, a 100, porque tiene puente. Lo mismo pasaría con el HF y con el NH3. Con respecto a los demás que son de su familia, él se dispara hacia una temperatura mucho mayor a la que tendría el último, vamos a decir, ¿no?, el último de la sustancia de la familia. Son propiedades anómalas, que tiene que ver con el puente de hidrógeno. Bueno, las intensidades de las fuerzas intermoleculares tendríamos que tener en cuenta, ¿no?, el agua, ¿no?, que en este caso tiene puente, el dipolo como el HCl y el hondo. O sea, ¿quién es mayor? El puente es mayor que el dipolo y es mayor que el hondo. Es el orden. El puente mayor que el dipolo, mayor que el hondo. Ya está. Entonces, si yo veo puente, automáticamente tiene que tener mayor propiedad seguramente, que es lo que tendría un dipolo
o justamente un London. ¿Ya? Ahora, ya para terminar este repaso rápido, que estamos siguiendo al menos un poco de la teoría que ustedes deberían saber. Señores, ¿dónde tú encuentras, aparte, ¿no? Vamos a decir, puente de hidrógeno? Ya como ustedes saben todo, ¿no? Porque estamos en un repaso en general, orgánica también saben. Entonces yo tengo la forma ROH, ese es un alcohol. Los alcoholes tienen puente. Por ejemplo, si yo veo H3OH o CH3H2OH, señores, todos tienen puente, ¿ya? Los ácidos carboxílicos. Ácidos carboxílicos. Es orgánica. ¿Ya? Ejemplo. HCOH o H3COH. Ya está. Tienen puente. ¿Ya? Tienen puente. ¿Qué más tiene puente? Los ácidos oxácidos. Por ejemplo, ¿cuáles? Ejemplos. El ácido sulfúrico, el ácido nítrico, el ácido perclórico, por ejemplo. Ellos tienen puente, ¿sí? Ácidos oxácidos. Las aminas. Ejemplos. Ya está. Todos ellos, señores, tienen puente, ¿ya? Tienen puente. O sea, si me encuentro con uno de estos, automáticamente digo que tiene puente de hidrógeno. ¿Estamos, señores? A ver, ¿estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo entonces? Sí. Muy bien, ya. Entonces vamos a responder con respecto a esto último. Ya para que esto quede claro. Preguntas acá, ¿no? Dice, determina el número de moléculas que poseen interacciones de London. London, dice, en sus estados condensados. ¿Ya? Vamos a decir en este caso, interacciones de los estados condensados. Entonces, vamos a sorprender de que se están pidiendo de mayor importancia, ¿no? Porque el London se encuentra todo tipo de moléculas, ¿ya? Pongamos en apolares, ¿no? A ver, yo tengo que dar cuenta que si son apolares. Ya, la primera es apolar. Si es apolar, London. La segunda es apolar. London. La tercera, polar. Ya, esta puede ser dipolo-dipolo. Estas dos son London. Ya. El ácido sulfúrico, señores, hemos dicho que los ácidos oxácidos se considera ¿qué cosa? ¿No? Que tienen puente, o sea, porque son polares. ¿Sí o no? Ya. Este de acá tiene puente, por si acaso. Este es puente. Molécula polar. No tiene puente de hidrógeno. Y 5 es polar, que es el HCl.
polar y tiene dipolo-dipolo. Me piden London nada más, las dos primeras. Dos entonces. A ver, con respecto a las fuerzas intermoleculares, marque verdadero o falso según corresponda. Las fuerzas intermoleculares se presentan en el estado sólido o líquido principalmente. Eso es verdadero, principalmente sólido o líquido. Está bien. Las fuerzas intermoleculares son más intensas que los enlaces interatómicos. Falso. Hemos quedado que los más intensos son los interatómicos. Las intermoleculares son más débiles. Las fuerzas intermoleculares son más intensas en sólidos que líquidos. Obviamente que sí, ¿no? Porque están a una más corta distancia. Indica la acción incorrecta. Moléculas y tipo de fuerzas intermoleculares. Entonces vamos a ver. La primera tiene puente. No, profe, falso. Para que tenga puente, el hidrógeno tiene que estar con el FON. Yo no veo ahí nada de eso. En la siguiente, London. Bueno, eso sí es verdadero porque es una molécula apolar. London. Dipolo-dipolo. Falso, porque también es apolar. London en ambos casos. Ya está. Falso. Son correctas o incorrectas. 1 y 3. Ordena en forma creciente el punto de ebullición. Tiene más punto de ebullición que tiene más fuerza de London, mayor fuerza de London. ¿Y cómo es eso? Pues el tamaño. Entonces yo digo, ¿no? Flúor, cloro, bromo, yodo. Mayor radio. ¿Ya? Entonces, mayor fuerza intermolecular. Mayor fuerza de London. Mayor temperatura. Ya está. Entonces, ¿quién sería? Yodo, bromo, cloro, flúor. La respuesta sería la C. Ahí está. A ver, ¿qué tipo de fuerza intermolecular hay aquí? BF3, dipolo-dipolo. No, profe, falso. El BF3 es apolar. Él tiene que tener London. H4, London. Ahí está, apolar. Átomo central, no tiene pares libres y sus enlaces son iguales, ya, apolar. ¿Y qué hay en apolar? London. SO2, fuerza dipolo-dipolo. Ya, eso sí es correcto, verdadero. Es polar, dipolo-dipolo. Correcto. Indica la acción correcta. En este caso sería 2 y 3. 2 y 3. Ya está. ¿En cuáles presenta únicamente London? Ya, esto ya hemos dicho que no, este es dipolo-dipolo, falso. Dijimos que los gases nobles se considera que tienen London, correcto. No es una como si era apolar, entonces tiene London. HBr, no, pero profe, el HBr es polar. Y el polar no puede haber London. Tiene dipolo-dipolo nada más. Dipolo-dipolo, este es falso. Y el silicio H4, eso está bien, ¿no? Apolar. Apolar, London. Entonces la respuesta es ¿cuántos presentan únicamente London? 2 y 4.
¿En qué caso la fuerza del London ha sido importante? Formación de hielo seco, claro, porque los mantiene juntos, debido a la gran fuerza que hay en los sólidos, verdadero. Licuación del gas helio, licuefacción, verdadero también, ¿no? A la temperatura de ebullición del agua, falso. Eso no se explica por la fuerza del London. Esto más que todo es por el puente de hidrógeno del agua. Respuesta 1, 2. La fuerza de dispersión del London se establece solo entre moléculas apolares, falso. En todo tipo de moléculas. Los gases no les pueden licuarse debido a la fuerza de London, verdadero. La fuerza de London en moléculas no polares se deben a la formación de momentos dipolares y momentos inducidos. Verdadero, ¿no? Ahí está, clave casa. Siguiente, con respecto al dipolo-dipolo. Las interacciones dipolo-dipolo son más débiles que la fuerza entre iones, obviamente, verdadero. Iones es iónico. Intermolecular es menor que las interatómicas. Las sustancias siguientes muestran interacciones dipolo-dipolo. Sí, verdadero. Porque todas son polares, ¿eh? Todas son polares. Sí, todas son polares. Y la última es así, ¿no? Ahí está. Todas son moléculas polares, por lo tanto deben tener dipolo-dipolo. Las moléculas que muestran enlaces puente de hidrógeno también muestran interacciones dipolo-dipolo. Falso, porque ya no podemos hablar de dipolo-dipolo, sino de qué sentido habría hablar de justamente, ¿no? De él, ¿no? Entonces la respuesta sería B. Ellas tienen ya puentes, pero su intensidad es diferente ya, aún que es un dipolo-dipolo, ¿no? Muy bien. Siguiente. En el enlace puente de hidrógeno se presenta en alcohol etílico. ¿Es un alcohol y en el fluoruro? Claro. Verdadero, ya hemos mencionado. Dipolo-dipolo se presenta en el metano. Ya hemos hecho el metano ahorita, ¿no? El falso, porque es apolar, tiene el London. La fuerza de London se presenta a todo tipo de moléculas, verdadero. Ya está. A ver, chicos, preguntas hasta ahí. Preguntas hasta ahí. Ya, señores. Ahora podemos responder. Ahora, como ya esto de acá tiene que ver con lo de la semana pasada un poco, pues si yo avanzado otra cosa, vi, por ahí aparece moléculas, ¿sí? Le voy a dar tiempo para que desarrollen pues, esto. ¿Ya? A ver. Ya tenemos todo el repaso ya. Y como hay 15 preguntas, le voy a dar tiempo para que ustedes primeros trabajen. Ya que hemos hablado un poco ya. Vamos a darle, ya, en este caso, 15 minutos para que ustedes puedan desarrollar esos problemitas. Son de teoría. Ya, 1 minuto por problema. A ver qué tal le va. Ok, señores. Ya tenemos ahí toda la teoría entre la semana pasada que mencionamos un poco y el día de hoy ya completamos todo lo que tenía que ver enlace químico. ¿Estamos, chicos? A ver qué tal les va en ese repaso. Con los problemas más que todo. Y de ahí lo empezamos a desarrollar. ¿Les parece? ¿Está bien, señores? A ver, para que ustedes también lo trabajen. Ya no solamente lo trabajé yo, de paso usted también tendría que practicar. Y al final yo verifico con ustedes lo que han estado haciendo. ¿Ok? Ya, señores, entonces 15 minutos para desarrollar en este caso los problemas que se les ha colocado en el PPT o lo que está en el PDF, ¿no? Que se les ha enviado también a su clase. ¿Ya? Muy bien, señores.
Dale, dale, dale. Ya está el usuario, solo estoy
Profe, que fue. Ya, a ver, empezamos. Vamos al problema 1, ¿ya? Rapidito, a ver. Respecto al lesio 3, a ver, dibujamos el lesio 3, ya les he dado el tiempo, ustedes ya lo han dibujado, saben de qué se está hablando, el lesio 3 debe ser así, ¿no? Ahí está, ese es el lesio 3. En el átomo central, tanto el átomo central como los periféricos tienen pares solitarios. En este caso, falso. Porque el azufre no tiene pares solitarios, ¿no? Tanto como los periféricos tienen pares solitarios, no, el azufre no tiene. Está formado por dos enlaces covalentes coordinados y un enlace covalente múltiple. Es decir, verdadero, ¿no? Este es el múltiple, el doble, y estos dos son los coordinados odativos, también llamados, ¿no? Si se tiene en total 6 pares de electrones enlazantes, no tiene más, ¿no? 6, 8 tiene, ¿no? Falso. Respuesta dedo. 2. Indique qué pareja de elementos químicos al combinarse forma un compuesto covalente. Covalente generalmente era entre qué? No metal, ¿no? Generalmente es no metal con no metal. Ya, entonces, magnesio flúor, falso. Magnesio es metal, flúor es no metal. Bromo y oxígeno, ese sí es verdadero. Azufre e hidrógeno también es verdadero. La respuesta es 2 y 3. ¿Ya? 2 y 3. 3, a ver. ¿Cuántos enlaces sigma y pi tiene la siguiente molécula? Tú sabes que acá hay sigmas, en los simples hay sigmas, y en el doble hay sigma con pi.
Tendría que haber 6,2. 6,2. A ver, siguiente. Para la siguiente estructura química marque la secuencia correcta, verdadero o falso, dice. A ver. Uno tiene 3 enlaces simples, polares y un enlace dativo. Sí, ¿no? Verdaderos. Dice 3 enlaces simples, polares. No, falso. Tiene 4 enlaces simples, polares y un enlace dativo. En sí, debería hablar de cuántos enlaces simples. Enlaces simples, en este caso. El dativo se considera simple, señores, también, por si acaso. Y es polar. Al dativo se considera simple. La primera tiene que ser, en este caso, falsa. 2 presenta un enlace múltiple y un enlace dativo. Sí, verdadero. Señores, acá, este de aquí, el único, porque tú te das cuenta que acá solamente acá hay 2, mira, 2, acá hay 2 y acá debe haber 1. El de acá tiene que tener, en este caso, así debería estar, ¿no? El único dativo sería el de abajo, dativo. ¿Ya? Y múltiple es el doble, pues, ¿no? En este caso, en cada estructura, el átomo central comparte 4 pares de electrones o 4 pares de electrones. Eso sí es verdadero, ¿no? Eso sí es verdadero. ¿No? 4 pares de electrones. Ahora, en este caso, vamos a obviar esta palabra simple, ¿ya? Porque, ¿sabes por qué? Porque si, mira, si dicen 3, yo veo acá 4 enlaces simples. 4 enlaces simples. Y entonces, obviamente, ahí habría un problema, ¿no? ¿Sí? Vamos a justamente, a ver. Pero igual, porque si le pongo 3 enlaces polares y un enlace dativo, porque así como yo lo veo, hay 4 enlaces simples polares o 4 enlaces polares, ¿no? Porque tú ves nitrógeno, hidrógeno, todos son polares. Habrían 4. ¿Estamos o no? Entonces acá vamos a cambiar esto ya para que sea, ¿no? En este caso, por acá te hacen mención, ¿no? Quieren hacer mención de que esto, pero esto también es polar, pero es a lo que yo voy. Un enlace simple consideramos en este caso polar. A ver, ¿cómo lo podríamos cambiar? Pues si no, no tendríamos respuesta, ¿no? Porque ojo que acá todos son polares, ¿no? Si a mí me dan la estructura así, yo veo que hay 4 polares, todos son enlaces simples, ¿no? Pero hacen referencia como si que hubieran 3 y uno solamente, el otro solamente dativo, ya. Entonces vamos a colocar, a ver aquí. Ya, vamos a colocar para que sea más preciso esto. No coloquemos polar, ya. Vamos a colocar 3 enlaces simples normales. Ahí sí, vamos a colocar así, ya, normales. Y un enlace dativo. Ya, ahora sí, ahí sí sería correcto. Ya, vamos a cambiar así, ya. A ver, para que eso sea correcto. Vamos a colocar en vez de simples polares, vamos a colocar normales, ¿ya? Y eso sería verdadero, ¿ya? Ahora sí. Entonces la respuesta sería la C. Normales sí serían 3, pues, y un dativo, pues, ¿no? Ahí sería correcto. A ver. Respecto a esta molécula. Señala, hay 7 enlaces sin. A ver, contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Correcto. Un enlace pi, correcto. El doble tiene pi. 2 pares solitarios. Sí, 2 pares. No, hay 4, ¿no? En el oxígeno, en los oxígenos hay 2 en cada lado. Serían 4 en total, ¿no? La respuesta sería la B. Con respecto a la estructura que tú ves en cada caso. A ver. Indique verdadero o falso para las siguientes proposiciones. A ver, vamos a ver aquí. Esa línea, por si acaso, significa los pares libres, ¿ya? A ver.
1 dice, A tiene 6 enlaces simples, los cuales 2 son coordinados. ¿Ya ves? Ya, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, está bien. 2 son coordinados, sí. Coordinados sudativos, que es L y acá. Ya, ese es verdadero. Verdadero. Presenta 18 electrones no enlazantes, la B. Señores, cada una de estas líneas significa un par, ¿ya? Cada vez es un par, a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o 6, 7, 8, 9. 9 por 2, 18, ¿no? Correcto. En ambas se cumple la regla del octeto, falso. En el primero sí se cumple, pero en la otra no, porque este tiene 6 electrones de valencia. La respuesta es la C. A ver. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Ya. Seguimos. 7. Profe, Sí, dime. profe, en la 4, ¿por qué la última no es falso? Porque tiene 4 pares en el átomo central. Por ejemplo, acá, ¿cuántos pares hay acá? 1, 2, 3, 4. Comparte 4 pares de electrones. Está compartiendo 4 pares. ¿Y en la de abajo? 1, 2, 3, 4. El doble, acá hay un par son 2 pares. Es el doble, ¿cuántos pares hay? 2 pares. 3, 4. 4 pares. Por eso la última es verdadera. Ya. Porque Chévere. tú cuando hablas de doble, triple, ¿qué dices? Doble, ¿cuántos pares hay? 2 pares. Triple, ¿cuántos pares hay? 3 pares. Ya, Ya. Yo pensé que contaba como uno nada más. No, está bien. Ya está bien, Ya, ahí bueno, está. bueno. Ya. Chévere, profe, gracias. 7. A ver, respecto al catión. Ya, esto de acá lo hemos visto ahorita, ¿no? Ese es el dibujo que estaba hace rato que me ha preguntado el joven también. Ahí está. Ya. Tiene 4 enlaces covalentes polares, de los cuales uno es dativo, verdadero. El dativo es el que está acá arribita, justito. Son 4 polares, ¿ves? Eso sí es correcto. Ahí está bien. La especie cumple con la regla del octeto. En este caso, considerando el átomo central, cumple con el octeto. Ya, vamos a considerar que es correcto para el átomo central. O sea, aunque debería ser respecto al átomo central. Posee un par de electrones no enlazantes. Falso. ¿No? En este caso. A ver. Entonces, ahí entonces sí lo ha considerado. Pues dice, la especie cumple con el octeto. Bueno, cumpliría el nitrógeno, pero no los hidrógenos, porque el hidrógeno, ¿cuántos tiene? 2 electrones. Entonces, claro, ahí tendría, en este caso, más secuencias, ¿no? Porque si no, para que cumpla, que diga eso, dice, la especie cumple con el octeto respecto al átomo central. Si es el átomo central, sí sería correcto, pero como está toda la especie, los hidrógenos no llegan a tener 8. Entonces ahí sería la siguiente falsa, por eso. Porque en este caso no todos cumplen. El único que cumple es el nitrógeno, que tiene 8, pero los hidrógenos tienen 2 nada más. Ya, la respuesta entonces sería la D. ¿Ya? Si hubiesen preguntado sobre el átomo central, ahí sí consideramos que era correcto, porque el del centro sí cumple. A ver, 8. La molécula es la siguiente. Tiene 2 enlaces dobles, correcto. Presenta 4 pares de electrones no compartidos. 1, 2, 3, 4, correcto. Ahí está. La molécula cumple con el octeto. Sí, todos cumplen. Ahí sí no hay ningún problema. Respuesta es la C. A ver. Nitrógeno 2. Enlace cuente múltiple. Este es 1. Covalente polar. Y este de acá, a ver. Este es cloro-cloro. Ya, a ver. ¿Polar quién es? Ah, ya, profe. Es la 2. Y cloro sería covalente simple, claro, porque tiene un par nada más. Claro, entonces sería 3. 2, 3, 1. 2, 3, 1. La A. 10. El enlace covalente solo se da entre átomos no metálicos. Falso. Puede ser también con un metal no metal. Ejemplo, el berilio. Puede ser generalmente. El enlace covalente se produce por la transferencia. Falso.
por compartición de electrones. Enlace covalente siempre se produce con la diferencia de dos átomos mayor o igual falso. Es menor a 1,7, un menor que 1,9, ¿no? 11. De como la respuesta el número de enlaces tipo signo totales que existen. A ver, Che4, tú cuentas ahí, Che4 son 4 enlaces sigmas. En el BF3, 3 enlaces sigmas. SO3, 3 enlaces sigmas. Y en el HClO4, tiene 5. A ver, ¿no? Estamos a 1, 2, 3, 4, 5. A ver, ¿cuánto hay acá? 7, 6, 14, 15. ¿No? 15. 12. A ver, experimentar. Identifica el figura correspondiente a la presentación del N78. Es una molécula lineal, dice, ¿no? Ah, ya. A ver, experimentar de ojos conocidos muy especiales comparado con una de las más representadas para el dióxido de nitrógeno. Ah, ya. Corresponde a una molécula lineal. En todos los átomos retienen sus respectivos pares solitarios. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sería acá ello? A ver. Lineal dice que es, ¿no? Y ahí tenía que ser, ¿no? Ya está. 4 pares de electrones solitarios. Falso. ¿Te dan cuenta de lo que están arriba? Los enlaces covalentes heteronucleares son no polares. Si son heteronucleares, en este caso, se llamarían polares, porque son heteros, son diferentes. Falso. Los dos átomos enteros forman un enlace covalente simple. Sí, ahí está. Verdadero. El múltiple no, pero falso. Ya está. La respuesta es la C. 13. Los enlaces covalentes son más débiles que la fuerza de Van der Waals. Falso. Son más fuertes. Los enlaces covalentes tienen aproximadamente la misma fuerza que las atracciones dipolo-dipolo. Falso. Hemos dicho que las fuerzas intermoleculares son menores a los que interatómicos. Los enlaces de hidrógeno entre moléculas de agua, entre las moléculas de agua son más fuertes que los covalentes. No, falso. Las atracciones dipolo-dipolo entre moléculas de CO2 son más débiles que los covalentes de las moléculas del SO2. Verdadero, ¿no? Son más débiles. La respuesta es D. 14. En el compuesto siguiente, OH iónico, falso, covalente, ¿no? Son unas moléculas. En el NH3, uno de sus enlaces NH es covalente a polar, falso. Todos son polares porque son átomos diferentes. ¿El O3 tiene coordinado? Sí. Sí tiene coordinado. ¿Cuál es? El oxígeno que está a este lado. Acá hay coordinado. Solo 3. Y la 15. Dice, con respecto al ozono y al oxígeno. ¿La molécula de ozono tiene un enlace doble y un covalente coordinado? Sí, verdadero. Sí, ahí está el ozono. Vuelvo a recolocar el ozono. La molécula de oxígeno es apolar y tiene 4 electrones sin compartir. El oxígeno es así. Tiene 4 pares sin compartir, sí. Y es apolar también. Verdadero. ¿El cloro tiene un enlace simple y cumple el octeto? Ahí está. Tiene un enlace simple y cumple con el octeto, correcto. El hipoclorito de sodio es una sustancia saludable, en este caso, ¿no? En agua. Bueno, sí, porque en este caso lo que le va a dar justamente, ¿no? Es el hipoclorito de sodio que se encuentra en el agua para eliminar, ¿qué cosa? Olor, sabor, justamente, ¿no? De bacterias. Eso no hay problema, ¿no? De por medio. Esto es verdadero, según lo que dice por acá, ¿no?
Su poder oxidante es mayor que la del cloro, es hipoclorito de sodio. Lo más eficaz, eliminación de olor, sabor y color del agua, así como la eliminación de bacterias, virus y otros microorganismos. ¿Sí? En este caso es saludable, por eso justamente lo colocan dentro del agua. Bueno. ¿Preguntas? Si tiene negativo. El NH4 tiene negativo en la 7. Levanta la 7. 7. Un negativo. El negativo es el de arriba. Si tiene negativo, el que está arriba, donde están los dos puntitos, ese es el negativo. No, no es que está perdiendo, es que lo que pasa es que esto viene de acá. A ver, la formación del NH4 viene así, mira. Viene porque el NH3 se va a juntar con el H positivo. Y sale esto. Supuestamente el NH3 era así. Y como este hidrógeno no tiene electrones para compartir, ¿quién le va a aportar los hidrógenos? Los electrones, el nitrógeno. Y al final se forma de esta manera. Se le pone positivo acá porque está indicando de que yo debo quitar un, ¿no? Para lo que se vea es porque se debería quitar un hidrógeno, porque inicialmente era de esta manera. A eso se debe. Por eso justamente aparece el más ahí. Se le debe quitar ese hidrógeno. Se le pone catión, ¿por qué? Porque distingue de que justamente ha provenido de esta forma. Para que le quites nuevamente ese hidrógeno, nuevamente. Porque ese hidrógeno tenía electrones. Sí, se llama catión. Es un catión justamente de por medio. ¿Ya? Sí, es un catión por si acaso. Muy bien, señores. Entonces, nos quedamos aquí. Nos quedamos aquí. Nos vemos la siguiente semana, chicos. Cuídense. Tengan buena semana. Nos vemos. Hasta luego. Chao, chao. Nos vemos.